En RCR presentamos Tu Candidato 2021. Segunda vuelta. Hola, ¿cómo están? Soy José Ignacio Beteta, gracias por estar con nosotros una vez más en esta edición de Tu Candidato 2021. Siempre hacemos la broma, pero ya no es una broma, porque este programa podría llamarse Tu Presidente 2021, pero seguimos sin presidente, así que el nombre queda perfecto y todavía está vigente el nombre de este programa, Tu Candidato 2021, en el cual hemos entrevistado a muchos candidatos a la presidencia, al Congreso, especialistas, analistas, para hablar de la campaña electoral, de la realidad nacional, también de temas políticos, económicos. Y hoy no será diferente, siempre con la idea de informarlos, de llevarles buena información basada en evidencia de calidad, para que puedan formarse una opinión sólida sobre lo que pasa en el Perú, sobre la economía, sobre la política. Y como siempre, para empezar el programa, tenemos con nosotros a José Muñoz, representante de la Fundación Friedrich Naumann para los países andinos. José, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. De igual manera, José Ignacio, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes también de este programa. En primer lugar, quisiera agradecer a la Asociación de Contribuyentes de Perú por siempre invitarnos a participar en los diferentes espacios que vienen construyendo con diferentes enfoques, ¿no? Creo que el espacio de Tu Candidato desde hace algunos meses ha sido y sigue siendo un espacio muy valioso para poder seguir discutiendo los principales retos que tenemos como país. Para los que no conocen nuestro trabajo, la Oficina Países Andinos de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad desarrolla sus actividades en Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Junto con los socios de la fundación, organizaciones o individuos, se busca promover principalmente, sociedades democráticas, libres y emprendedoras. Agradecer nuevamente el trabajo arduo que viene realizando la Asociación de Contribuyentes para plantear estos espacios de colaboración que permiten además entender de una manera mucho más holística los desafíos que tenemos como país. Me gustaría también subrayar que como fundación política extranjera en el país, somos muy respetuosos de los procesos institucionales que se vienen llevando a cabo y que no tenemos además ninguna afiliación política con ningún partido político, a pesar de trabajar en el ámbito político, principalmente en el ámbito de la formación política, en el ámbito del fortalecimiento de la sociedad civil y el mejoramiento también de la información y del acceso a la información. Así que muchísimas gracias por la invitación nuevamente, José Ignacio, muchos éxitos en la entrevista y ahí estaremos atentos escuchando las reflexiones del distinguido invitado del día de hoy. Excelente, muchas gracias José. Y efectivamente, la Asociación de Contribuyentes y la Fundación Naumann tienen y han tenido y tendrán seguramente una relación muy importante, fructífera, en la generación de evidencia, de análisis, de comunicación, para poder informar y formar a la ciudadanía en temas de políticas públicas, economía, política, siempre, digamos, con los valores que compartimos, digamos, ¿no? Los valores de un Estado eficiente, un Estado responsable de derecho, la libertad económica, la libertad individual, la democracia, que el buen gasto de los recursos de los contribuyentes, el funcionamiento eficiente del Estado, la lucha contra la corrupción, cosas que son, creo, la base de cualquier país desarrollado y que nos falta mucho por hacerlo realidad aquí en el Perú. Gracias, José, por estar con nosotros. Nos vemos, cuídate. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con el invitado del día de hoy en Tu Candidato 2021. Ya retornamos con Tu Candidato 2021. Sigamos en Tu Candidato 2021. Regresamos entonces con Tu Candidato 2021. Soy José Ignacio Beteta de la Asociación de Contribuyentes del Perú y volvemos a este programa para conversar con el economista Humberto Correa, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura
Vamos a conversar con él acerca de la coyuntura y de qué es lo que se viene, digamos. Humberto, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, amigos de RC. Buenas tardes, Ignacio. Un gusto. Gracias por estar con nosotros. A ver, no tenemos todavía presidente. Este programa se llamaba Tu Candidato 2021, que era un programa que nació en la campaña electoral y pensábamos que el 6 de junio, 7, 10 de junio ya no se iba a llamar Tu Candidato 2021, se iba a llamar de otra manera, pero sigue llamándose así porque todavía no tenemos presidente. Sí, ¿cuáles son sus primeras opiniones con respecto ya a este tema electoral? ¿Qué piensa de este proceso? Bueno, particularmente nosotros preocupados desde las regiones y desde la perspectiva particular del economista, que nosotros nos orientamos por señales claras para tomar decisiones y evaluamos así el comportamiento de los agentes económicos, sean estos consumidores o productores o empresarios, como se dice, y también nuestra relación con el resto del mundo. Depende de cuánta estabilidad, de cuánta seriedad, de cuánta claridad se toma en relación a la política pública y a las cosas trascendentes que marcan el destino de un país, de una economía, ¿no? De acuerdo, esa incertidumbre no ayuda. Económicamente, ¿cuánto ha golpeado la pandemia a la región Piura? ¿Cuánto ha golpeado, digamos, a la región Piura la situación económica? Nosotros le hemos venido pasando mal hace ya casi una década en que el crecimiento económico de Piura es menor que el de otras regiones. Nos pasa mucha factura a los fenómenos del Niño. El 2017 nos causó mayores daños que el 83 y el 97-98, y luego entramos al tema de la pandemia igualmente, y ahora la incertidumbre. Hago esta antesala para explicar que ya la economía no responde a las condiciones que requiere la sociedad piurana en términos de empleo, en términos de bienestar, y eso ya se venía traduciendo a sí mismo en este último año 2020 con un crecimiento de los precios mayor que el promedio nacional. Entonces, ahora es fácil darse cuenta, por ejemplo, de que los precios han crecido más en relación a lo que ya lo habían hecho en comparación a otros. Solamente, por ejemplo, ¿no? El kilo de arroz cuesta $1 más para el consumidor común y corriente que no está viendo calidades. Una papaya que comprabas el kilo en $1.70, ahora lo consigues entre 7 y 8 soles, ¿no? Entonces eso es brutal. Para poner dos ejemplos, algo del consumo cotidiano como es el arroz, y el otro el consumo de alguna gente joven y con ingresos que consume una mayor cantidad de frutas, ¿no? Nosotros tenemos una agricultura importante, pero esa agricultura es agroexportación a unos productos que no son el fundamento de la canasta familiar. Sí tenemos una producción de menor actividad y rentabilidad, que es en el área de sierra, y principalmente que suministra algunos alimentos. Pero Piura, desde hace ya 4 décadas, depende mucho de la importación de alimentos frescos, ¿no? Eso incrementa más el tema, con el incremento del precio del combustible, con la subida del dólar que incrementa a su vez el combustible, los repuestos, el mantenimiento, etcétera. La estamos pasando realmente mal en una situación en la cual la emergencia sanitaria no pasa, y eso sigue implicando a un desempleo en Piura. Ahora, esta subida de precios se ha dado efectivamente en otras regiones, no solamente ya por los efectos de la pandemia, de la desaceleración, que evidentemente incrementa los costos pues, de transacción, costos de transporte y sea la oferta, etcétera, sino también por esta incertidumbre electoral. Y en ese sentido no hay que ser, digamos, economistas honestos. La idea de que Castillo, el señor Pedro Castillo, sea presidente, definitivamente asusta, genera dudas, genera preocupación en muchos pequeños empresarios, medianos, grandes, porque las señales que ha dado este candidato no han sido las mejores, ¿no? Así es, ¿no? Y lo que hemos recomendado y lo que planteamos ahora a través de tu medio
es que el candidato con mayores posibilidades y que causa mayor distorsión debe salir, debe hablar en términos mucho más claros. No es posible que mantenga un silencio consecuencia de alguna debilidad en relación a las propuestas y a lo que tiene que encarar seguramente a un grupo de periodistas muy acuciosos. Es tener en cuenta quien hoy más sufre es aquel que no tiene empleo. Y eso en la región son más o menos 350.000 personas que están sufriendo este embate. Sufre el independiente. Nosotros tenemos más o menos en nuestra PEA 70% de independientes y sufren todos los informales, que bordeamos casi el 78% de informalidad ahora. Entonces, hay que sopesar, hay que ver el cálculo político, pero sobre el predominio de una realidad y el análisis de quién sufre más estas situaciones de aumento de precios para quien no tienen la posibilidad de recuperarse rápidamente porque tienen un sueldo fijo o porque no lo están teniendo en esta época de pandemia. De acuerdo, ahora pensando ya justamente en un escenario del señor Castillo proclamado presidente, ¿cuál cree usted que deben ser los gestos que debe dar el términos justamente económicos? Es decir, usted menciona no tener un discurso ambiguo, no tener un discurso dudas, pero hay otras señales. Unas señales son el discurso, otras señales el gabinete, otras señales el mensaje presidencial, por ejemplo. ¿Cuáles cree usted que deberían ser las 4 o 5 grandes señales o muestras? Tal vez volver a insistir en lo primero, en que tiene que salir a hablar. Porque si yo no escucho al jefe de la organización, al jefe de la administración, yo no le creo al posible ministro de Economía o al político que asiste a conversar con él y dice que las cosas van a cambiar, ¿no? Aquí es una cuestión directa, así como él ha enfrentado la situación durante la campaña, en ese mismo estilo debe salir directamente a enfrentarse a la población mediante la cobertura mediática que él tiene en el entorno. En ese sentido, lo siguiente que hay que ver es que no estamos en cualquier escenario. Estamos en un escenario de pandemia que te conduce a un agravamiento de las condiciones de la crisis económica y eso se refleja en la escasez de empleo y en las oportunidades que habrán. Nosotros como nación ya teníamos un problema antes, el problema en el sector de los jóvenes que no tienen empleo y no tienen oportunidades porque ni trabajan ni estudian, ¿no? Y eso es una característica general ya ahora en el país. Por lo tanto, es gente que debe tener alguna esperanza y debe tener un mensaje claro. Lo segundo es dirigirse al tema empresarial. Y ahí hay un tema claro que también tiene que deslindar. Uno puede tener como político, sin serlo por cierto, pero de la lectura y de la experiencia uno puede sacar que tiene ciertos propósitos y cuando llega quiere realizar sus sueños, sus aspiraciones, las expectativas del grupo que te apoyó o lo que mejor consideres. Pero otra cosa es la realidad. Y la realidad dice que somos un país pobre que se maquilló para ingresar a la OECD, pero que las brechas siguieron ahí. Y que por lo tanto hoy es urgente ver cómo cierro esas brechas de la manera más eficiente. Y consideramos sobre la experiencia piurana, donde hay mucha acción exportadora que no depende necesariamente, si bien es importante, la ley de promoción agraria, sino la forma asociativa de pequeños productores de menos de media hectárea exportando banano o exportando café o cacao, que sostienen tranquilamente más de $600 millones al año de exportaciones. Otro tanto es la uva que pasa ya los 300 millones de exportación, pero la uva necesita gran inversión de capital. La importancia de la uva y que quiere garantías, tal vez los empresarios que están en el sector, es que genera una brutalidad de empleo, ¿no? Es en el caso del arroz, tú estás empleando 1.5 trabajadores por hectárea. En el caso de la uva, tienes 7 trabajadores por hectárea. Entonces, eso es un golpe importante y no lo puedes castigar, no lo puedes afectar, uno, amenazando con expropiaciones o una segunda reforma agraria, y no lo puedes exponer
a una mala calificación internacional del Perú, que no sea pasible de seriedad en términos de relaciones internacionales y que nuestros clientes nos dejen de comprar la uva, porque todos perdemos. La mujer que se ha empoderado muchísimo ahora y que puede ganar en el cultivo de la uva más que el esposo, más que el varón, ¿no? Entonces esos son cambios importantes que con la seriedad, tal vez si él no está suficientemente calificado, el tercer mensaje es rodearse de un buen equipo. Y aquí un equipo que implicaría un gran nivel de confianza si es que este es multidisciplinario. Terminadas las elecciones, todos estamos en el mismo barco, todos sufrimos los mismos embates. Hay gente que va en el entorno, que es la que menos condiciones tiene y por la quien nos debemos preocupar. Lo otro es el tema, sin que tal vez pongamos un orden estricto, de cómo combatimos esta pandemia. Esta guerra la estamos perdiendo de lejos. Hoy hay una gran amenaza con la tercera ola, que para nosotros casi es una cuarta, y no se toman las medidas. Se sigue jugando con pruebas rápidas para controlar un mal que viene oculto con las variedades que se están teniendo, y ahí hay que recuperar primero la confianza en el técnico, en el especialista, en el médico, que está en primera línea, que tiene que tener un refuerzo, ¿no? Para poder soportarlo. Lo siguiente es, por de una vez por todas, las pandemias no son nuevas. La historia nos enseña que las pandemias se controlan controlando, cerrando el círculo donde se presenta el contagio. Y la única forma es siendo absolutamente responsable y trabajando de manera ordenada, científica, con las pruebas serológicas que me permitan ver la magnitud del impacto que tenemos en cuanto al tipo de variante que hay, el aislamiento y finalmente la otra recomendación es no seguir ofreciendo bonos por ofrecer, sino la asistencia directa donde está el riesgo epidemiológico. Y luego el mercado se ajusta por sí mismo. De acuerdo. Una última para ir avanzando, porque hemos ido un poco de lo general a lo particular. Hay un elemento que a veces la población no entiende y es el rol del Estado, ¿no? Se ha hablado muy bien y muy correctamente de la importancia de reactivar economía, inversión privada, evidentemente la gestión de la pandemia, pero tenemos un jugador en este proyecto de desarrollo del país que es el Estado, y el Estado tiene un presupuesto enorme de dinero, las regiones reciben mucho dinero, no lo saben usar, o a veces evidentemente se lo roban. ¿Cómo hacer para que la ciudadanía entienda y también cómo hacer para mejorar la gestión y la capacidad del Estado? Porque finalmente el gran elefante en la sala, señor Correa, es la burocracia estatal que no genera valor y que termina bloqueando un poco la iniciativa privada, la libertad para emprender, y digamos los espacios de desarrollo de la gente, ¿no? Te decía que eso es una historia mal contada. Depende del cristal con que se mire. Si yo estoy en una posición centralista, bueno, la culpa la tienen las regiones de no saber gastar. Pero si me pongo en lugar de las regiones, yo tengo que ponerle un ciento de velas al Ministerio de Economía y Finanzas para que transfiera con oportunidad los fondos. Y ahí estamos en un proceso franco de recentralización. Y en un proceso de descentralización que también nació mal. Nació mal porque pensando que con una ley ibas a transformar todo, nos equivocamos de que era un conjunto de medidas, de normas, que tenían que acompañar esa ley que te transfería capacidades y competencias para que seas maduro y tengas la responsabilidad, pantalones largos, de buscar tu desarrollo. Eso tampoco se hizo. Y lo que hemos terminado es dando una ley como quien le da un caramelo a un niño malcriado, pero no corrigiéndole la conducta. Y ahí es cuando nosotros apostamos a que debe haber descentralización fiscal, pero con responsabilidades. La sociedad, en el caso regional ahora, tiene uno de los peores gobiernos regionales, ¿no? Pero los ciudadanos no podemos hacer nada. Tendríamos que hacer un referéndum o tendríamos que hacer una solicitud de revocatoria o tendríamos que hacer muchísimas cosas que llevan mucho tiempo.
Entonces, la población no tiene por qué afectarse porque tiene un mal gobierno. Y en ese sentido, lo que nosotros reclamamos es que pudiese haber condiciones de un orden superior, porque nunca se le dio esa categoría al Consejo Nacional de Descentralización y peor con la Secretaría de Descentralización, que pueda intervenir cuando algo está funcionando mal. Y eso es lo que ha fracasado. Lo otro que también podemos señalar es que tenemos un gravísimo problema en la sociedad peruana. Es el bajo nivel educativo que tenemos, la calidad de la educación, y lo que es peor, no tenemos educación cívica, no sabemos nuestros derechos ni nuestras obligaciones, ¿no? En ese sentido, lo que hay que hacer es comenzar desde cero, desde abajo, a saber economía, porque el que sabe economía sabe que los recursos son escasos, que no hay nada que sea abundante, que no hay maná en el desierto, ¿no? Que no por más fe que tengo va a llover los alimentos o va a llover el dinero para satisfacerme. Nosotros sabemos y debemos ser conscientes de que el Estado cumple funciones que la sociedad le ha asignado y para cumplirlas se organiza en niveles de gobierno y esos niveles de gobierno dependen de la contribución de los ciudadanos. Pero en una sociedad donde tienes que el 70% es informal, hay 30 que paran la olla y 100 que comen, ¿no? En esas condiciones nunca vas a tener un Estado que realmente satisfaga las expectativas y necesidades. Y hay alguien que le va mal todo el tiempo, y es aquel que trabaja en el nivel básico de la actividad productiva, pero que es fundamental. Caso de la agricultura, caso de la pesca, donde los salarios son bajísimos y son la última rueda del coche, disculpa, no tengo otro término para decirlo, dentro de las consideraciones tanto de incentivo como de políticas de promoción, de capacitación, ¿no? El censo agrario reveló, por ejemplo, que el Ministerio de Agricultura, de cada 100 agricultores en el país, solamente podía capacitar a 12. Las empresas a 20, las ONGs como 15 y los propios agricultores en 25%. Y no tienes la facilidad de llegar a la disponibilidad del recurso hídrico, no tienes la posibilidad de conseguir en términos competitivos tu fertilizante, ni tienes las carreteras para no perder 20 a 30% de tu producción, porque el llevarlo al mercado pierdes, ¿no? Entonces este país debe volver sobre sus pies andados y volver a levantarse, pero con una manera mucho más responsable. El desarrollo no depende de milagros. El desarrollo, como dice Jorge Rionda, es parte del esfuerzo que tú das, que tú haces, y en función de lo que haces, reclama la parte que te toca. Nosotros debemos dejar la expectativa de que estoy mal, somos 10 millones de peruanos los que estamos mal, y el Estado le va a solucionar el problema a 10 millones. No tenemos esa capacidad, por más que querramos. Totalmente de acuerdo y muy, muy, muy interesante, digamos, la perspectiva, porque efectivamente desde Lima a la región y de región a Lima, las miradas son diferentes y la ley de descentralización requiere muchísimos ajustes, justamente los temas que usted menciona, en educación y en salud, por ejemplo, ¿no? Se transfirieron recursos, no se transfirieron algunas competencias que se debieron transferir, se transfirieron algunas que no se debieron transferir, y eso ha generado una serie de enredos, digamos, en el tema. Nada, muchísimas gracias, señor Humberto Correa, por la conversación, ha estado muy, muy interesante. Un gusto también, y que Dios quiera que nos vaya mucho mejor a todos los peruanos. Ya le hemos sufrido, al menos los que pintamos canas y barbas como yo, blancas, le hemos sufrido con cada amenaza de cambio de gobierno, con cada mensaje presidencial, ajustarse la correa y estábamos respirando mejor. Hoy otra vez en la indecisión, y es cuestión de la madurez de los líderes que tienen que reflexionar sobre su convicción política versus la realidad y la necesidad de la gente. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, señor Correa. Hasta la próxima, seguramente pronto. Chao, chao. Chao. Hemos estado entonces con el señor Humberto Correa, economista, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura, además un especialista
tiene las cosas muy claras en políticas públicas y en políticas económicas. Ciertamente, yo me voy a quedar con 3 o 4 cosas de la entrevista. La primera es, la más importante creo que es la madurez de los políticos, ¿no? La necesidad que tenemos de unos líderes políticos, de unos líderes en el Poder Ejecutivo, en el Congreso, que sean maduros. La palabra madurez es mucho más profunda de lo que simplemente suena, digamos, ¿no? Es tener líderes responsables, preocupados por el país, humildes, que sepan escuchar, que sepan dejarse asesorar técnicamente, que basen sus decisiones en evidencia, en datos, y no solamente en populismo, en intereses personales o en intereses grupales. La madurez política implica que nuestros políticos hagan las cosas bien, no como les da la gana. Hagan las cosas respetando el presupuesto, respetando la ley, respetando el orden. Lo segundo es que necesitamos funcionarios públicos que promuevan la inversión privada. No podemos tener funcionarios públicos que no entienden que ellos ganan su sueldo gracias a la empresa privada. No podemos tener funcionarios públicos que no entienden que es la empresa privada lo que les paga el sueldo, lo que sostiene el Estado, lo que sostiene un Estado que debería brindar servicios públicos de calidad. Cada funcionario del Estado debería ser un promotor de la inversión privada, debería querer, anhelar, estar entusiasmado porque crezcan más y más y más empresas. Y eso evidentemente es lo último que ocurre hoy en día, porque tenemos una casta, una burocracia de funcionarios públicos en donde hay muy pocos buenos funcionarios, conozco varios, y muchos funcionarios que parece más bien que le quisieran meter cabe a la inversión. La inversión privada es importantísimo. Y lo tercero definitivamente es, claro, en este contexto de incertidumbre, es evidente que aún no habiendo sido proclamado presidente el señor Castillo, requerimos que él dé señales mucho más claras y mucho más evidentes de cómo va a ser su gobierno ya desde ahora, digamos, ¿no? Porque ya las cosas están paralizadas, están frías, hay gente sacando dinero del país y no es poca, hay empresas que no contratan, que no invierten, que no construyen, que no crecen porque no quieren invertir más por la incertidumbre. El tipo de cambio es un ejemplo de eso. La subida de los precios de los alimentos es otro ejemplo de eso. Entonces creo que sí toca, digamos, que salga no solamente uno, sino varios voceros quienes acompañan al señor Castillo a dar mensajes de tranquilidad y de calma al país, cosa que no están haciendo y cosa que preocupa y que nos tiene que mantener vigilantes. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos la próxima semana en Tu Candidato 2021, que estén muy bien. En RCR hemos presentado Tu Candidato 2021. Segunda vuelta.